Argentina yo creo que se quedó aferrado a los 70, a los uniformes, a no sé, a Jorge Rafael Videla, no sé a quién. Vos fíjate que el presidente de la Nación acaba de nombrar como jefe del ejército al teniente general Carlos Alberto Presti, y bueno, ya hay quienes dijeron se desgarran las vestiduras porque como un militar, como no va allí un civil. Miguel Ángel Toma, ex señor 5 y un hombre de trayectoria política importante, está en línea con nosotros. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, gracias. ¿Cómo te cae esto de que porque va a asumir en su tarea un militar, salen todos como si, no sé, como si hubieran visto un fantasma? Bueno, me parece que una vez más los argentinos entramos en discusiones que son realmente a destiempo, te diría, y descolocadas, ¿no? En lugar de discutir lo principal, nos quedamos discutiendo lo accesorio. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de entrar en el debate acerca del origen de un eventual ministro de Defensa, de si debe ser civil o debe ser militar, hay que empezar a plantearse las cuestiones de fondo, Carlos. Claro. ¿Qué vamos a hacer con la legislación actual? Que no sirve ni la Ley de Defensa Nacional ni la Ley de Seguridad Interior. Te aclaro, yo soy autor de las dos, pero sé que ya no sirven, que no tienen funcionalidad, que las hicimos para otra época y para otras amenazas. Han cambiado las amenazas de la década del 80 respecto de las actuales. ¿Sirve la legislación que hicimos en aquel momento para enfrentar el narcotráfico, el terrorismo, y tantas otras amenazas que han cambiado diametralmente de las que teníamos en el 80, Que que era son las de hoy, que básicamente, son las de hoy, no. que son las de hoy? Claro. En aquel momento el gran problema era cómo evitábamos volver para atrás y que los argentinos cayéramos de nuevo ante el riesgo de una dictadura. Hoy ese riesgo no existe más. No. Las Fuerzas Armadas están absolutamente subordinadas al poder civil y a la defensa de las instituciones democráticas. Consecuentemente, no tiene sentido mantener estructuras legales que no sirven, en más que hasta pueden ser conflictivas y colocar a nuestras Fuerzas Armadas frente a un riesgo. Primer punto que hay que discutir entonces, antes de discutir si un civil o un militar. Segunda cuestión, Carlos, que hay que discutir. ¿Qué vamos a hacer con los problemas concretos que tenemos? A ver, hoy el IOSFA, que es el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, Sí. tiene una deuda de 200.000 millones de pesos, lo cual ha impactado fuertemente no solo en la continuidad de esta estructura, sino en las prestaciones de salud particularmente, que afectan enormemente a las Fuerzas Armadas, a sus cuadros y a sus familias. Mira. ¿Qué vamos a hacer antes de discutir quién tiene que estar al frente del Ministerio de Defensa con los salarios militares, que hoy por hoy realmente constituyen un elemento inhibitorio para una formación profesional adecuada? Porque convengamos que un oficial y un suboficial, ni hablemos, tiene que buscar un segundo trabajo, una segunda actividad para poder llegar a fin de mes. Tercer elemento que hay que discutir antes de entrar en que si es un civil o un militar, ¿qué vamos a hacer con el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, la Además. formación de los cuadros? Hoy tenemos una estructura obsoleta en términos de equipamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Después que debatamos todo esto, lo que hay que buscar es qué hombre tiene el mejor perfil para afrontar estos desafíos. Entonces no hay que empezar por discutir si es civil o militar. Hay que definir el problema, hay que generar las alternativas de solución y después decir, bueno, a ver, ¿qué perfil mejor da para cumplir con esta nueva situación? Miguel. Por eso te digo que es Sí. abstracta y hasta absurda
la discusión de si civil o militar. Miguel, corregime si me equivoco, con el tema de la actuación que pueden tener las Fuerzas Armadas nuestras, están limitadas por esta ley únicamente a una agresión de un Estado, de otro Estado. Ahora, cuando no sé, meten droga en aviones, en avionetas, no podés hacer nada contra ellos. No, es más, está sometiendo a las Fuerzas Armadas a situaciones que están fronterizas con el incumplimiento de la ley, por no llamar con el delito. Vos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas teóricamente, según la ley de defensa, pero fundamentalmente un decreto de Néstor Kirchner, sí, que acotó todavía más a que el accionar de las Fuerzas Armadas solo puede ser utilizadas cuando se produce una agresión externa de una tercera potencia, o sea, de un Estado extranjero. Ahora, vos en el norte tenés radares que controlan los radares, el ingreso de aviones que no están previstos y que pueden constituir una amenaza. Sí. Bien. Ahora, si ese avión, en lugar de ser un bombardero que viene a bombardear nuestra infraestructura porque se trata de un Estado agresor, es una avioneta, un Cessna 182 que viene con piloto civil y 300 kilos de droga. Ese miembro de las Fuerzas Armadas que está controlando con radar a un civil está cometiendo un delito. Vos eso no lo podés dejar de lado, tenés que actualizar la legislación. Ni te cuento si entramos, por ejemplo, en la existencia de una ley de derribos. Totalmente. ¿Qué pasa si derriba una avioneta civil y vos no le diste el marco legal que justifique el accionar? A ese hombre lo estás condenando a que el día de mañana cambie la tendencia ideológica del gobierno y termina en cana. Claro. Digo, todas estas cosas hay que discutirlas antes que discutir si el origen de un ministro de Defensa es civil o militar. Es más, me importa poco. Totalmente. Porque el tema de fondo acá es quién está mejor capacitado para poder enfrentar estos desafíos. Esto es lo que hay que discutir en la Argentina. Mientras sigamos discutiendo en función de la ideología, estamos perdidos. Totalmente. Aparte de otra cosa, Miguel, siguiendo tu exposición respecto de un Cessna que nos trajera 400 kilos de droga, ¿qué pasa con los pseudo mapuches que atacan y que toman territorio y todo? No son un Estado, por ende tampoco se puede hacer nada contra ellos. Bueno, por eso te digo, puedo poner muchos más ejemplos. Claro. Te voy a poner un ejemplo que es complejo pero muy interesante. El atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA. Sí. ¿Quién lo hizo? Irán. Un Estado extranjero. ¿A través de qué? De Hezbollah, una organización terrorista. ¿Fue o no fue una agresión externa? Sí, absolutamente. Claro. ¿Podrían entonces las Fuerzas Armadas haber actuado en contra o para neutralizar este tipo de acciones? Desde luego. Teóricamente no. No, la legislación vigente. Desde Entonces, luego que hubieran debido, hubieran tenido que poder, claro. Claro, a ver, por supuesto nosotros no tenemos los Navy SEALs ni la Quinta Flota. No podemos hacer lo que hizo Estados Unidos de ir a buscarlo a Bin Laden y terminar de hacer justicia respecto de las Torres Gemelas. Tal cual. Pero te pongo el ejemplo para ver la contradicción que tiene una legislación, insisto, de la que yo he sido autor, pero nadie puede terminar de enamorarse de sus obras cuando lo que ha hecho ya no tiene vigencia. Si esto no se actualiza, Carlos, podemos discutir 20 años si es mejor un civil o un militar en defensa, pero ¿sabés qué va a pasar? Los problemas van a seguir existiendo y no vamos a poder darle una respuesta. Aparte de una cosa, Miguel, vos puedes haber hecho la maravillosa ley de cómo se fabrica una carreta tirada por 2 caballos, pero el mundo cambió y hoy tenés Claro. camiones, tenés autos y no podés seguir con eso. Claro, ni siquiera podés pensar en un auto con carburador, ¿no? Claro, te das cuenta hoy. Aparte otro costado que tocaron, que es la gran enfermedad que tiene
esta izquierda que supimos conseguir, que tiene que ver con que son militares y los militares y toda esta historia. Me pregunto, ¿no tenemos terroristas e hijos de terroristas ocupando cargos en el gobierno? Y nadie dijo nada de eso, ¿no? No, pero además, por eso te digo, hay que desideologizar el debate Totalmente, en la Argentina, porque totalmente. si no, por derecha o por izquierda, nos perdemos en lo anecdótico, Tal en lo cual. circunstancial, y no vamos a la cuestión de fondo, que es resolver los graves problemas que tenemos, y en este caso, los graves problemas que tenemos de el terrorismo, el narcotráfico, las migraciones producto de conflictos, el problema de la trata de personas, el problema del tráfico de armas, el Sí, crimen organizado y su vinculación con las estructuras terroristas, la porosidad de nuestra frontera. Digo, total. todas estas cuestiones no las podemos dejar de lado y pensar que si conviene más un militar o un civil en el Ministerio de Defensa. Si vos me preguntás qué es lo que yo opino, a ver, yo realmente creo que el gran riesgo que puede existir básicamente en colocar a un militar es el desbalance que se puede producir respecto de las otras fuerzas a las que no pertenece ese eventual ministro. Es decir, es más lógico presuponer que un civil, siempre y cuando sepa de qué se trata, no que pusiste un amigo porque es parte de la resolución de la interna de un gobierno, sino porque puede resolver el Claro. problema, es más equilibrado porque tiene una visión más integral y pareja respecto de todas las armas. Digo, esto podría ser. La otra ventaja, podemos poner ventajas también, digo que hay que buscarla. El equilibrio, perfecto. Bueno, tiene conocimiento un militar de lo que es la cuestión operacional. Por lo tanto, la redistribución de las Fuerzas Armadas, la capacitación, el equipamiento, también puede tener en eso un expertise mayor. En fin, pero insisto, la discusión no es si es civil o si es militar, es si el que ponen puede en serio abordar estos problemas e intentar resolverlos. Miguel Ángel, te mando un abrazo y como de costumbre te agradezco estos minutos que nos dedicas, ¿eh? Un gusto, como siempre, Carlos, un abrazo. Otro para vos. Miguel Ángel Toma.